Muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta sala de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno, pero ustedes lo pueden vivir también en cualquier momento de la semana en nuestro canal Antropoceno en YouTube. Cada semana un interesante invitado para hacernos pensar, debatir, compartir. Podemos tocar temas de biología, de política, del conocimiento del mundo y siempre al final dejando un intercambio que tenga alguna propuesta. Hoy contamos con la alegría de tener entre nosotros a Alfredo Paseiro. Alfredo, yo tuve la suerte de conocerlo hace unos añitos a través del Congreso de la Nación, cuando se hizo la ley de semillas, y a partir de ahí nos hemos cruzado muchas veces y hoy lo tenemos aquí. Él es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Semilleros Argentinos, casado, padre de 3 hijas, tiene 38 años de experiencia laboral en agronegocios, principalmente en agroeconomías regionales y siempre en producciones destinadas a la exportación. Una amplia participación en organizaciones gremiales relacionadas con la actividad, multifacético, oficial de artillería del Ejército Argentino, analista programador, hizo un posgrado de agronegocios en la UBA y también tiene un posgrado de estrategia política en la República de China. Yo podría recorrer un montón de actividades en las que él está participando, tales como consejero de la Bolsa de Cereales, camarista de la Cámara Arbitral de Buenos Aires, consejero invitado de la Bolsa de Cereales de Córdoba, consejero de la Bolsa de Comercio Rosario, secretario de Maizar, representante de la Asociación de Semilleros dentro de Argentrigo, miembro suplente de Conavia. Está en la elaboración del proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino como coordinador y voceo. Bueno, muchísimas cosas realmente interesantes, pero lo más interesante es que lo tenemos hoy aquí con nosotros y le damos la bienvenida a Alfredo Paseiro. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal el resto de la audiencia? La alegría es mía, la verdad es que muy contento de poder compartir un rato. Gente amiga, gente que seguramente luego me ayude a sacar la mejor presentación de este tema al cual me invitaron a hablar. Antes de tengo una pequeña presentación que va a ser a modo de guía, pero quería hacer una breve introducción. Claro que vamos a estar hablando de semillas y siempre, digamos, como persona creyente, digo, la semilla tiene la suerte de estar en el Génesis. En la propia creación ya se menciona a la semilla. Todo está relacionado a lo bio es vida, y esto tiene una coincidencia con el antropoceno, porque antropoceno es el impacto, ¿no?, de toda la actividad humana sobre los ecosistemas, que hoy están, digamos, tan de moda. Entonces la bioeconomía, la biotecnología, la biociencia, etcétera, todo eso gira alrededor de esta presentación, en la cual voy a estar compartiendo algunos conceptos. Y a modo de introducción, es decir, bueno, la innovación, la ciencia, la diversidad, el desarrollo, tiene grandes oportunidades, pero también tiene algunos obstáculos. No voy a decir o complejizarlos, pero sí hay que tenerlos en cuenta, porque nosotros en este sistema productivo, y cuando hablo de sistema productivo es integral, por ahí está Mariano Winograd, o otros tipos de producciones, veo lo forestal. Entonces Argentina, con más de 33 millones de hectáreas productivas, tenemos que encontrar la manera de tener una convivencia en este cuidado del medio ambiente, pero tratando de sacar lo mejor de esta tierra, de esta combinación de factores, combinar lo que es tierra, capital y trabajo, con conocimiento, con innovación. Creo que es el gran capital que tenemos como argentinos. Ese conocimiento, esa innovación que viene dada desde la academia, y estoy hablando de la educación tanto pública como privada, que después esos conocimientos se transfieren a organismos de investigación, también públicos y privados, y en lo que yo represento, que es el sector
empresario o la industria semillera argentina. Ahora sí voy a ir a la presentación del PowerPoint que tengo. Ahora vos me dijiste compartir pantalla completa, sí, pero no aparece mi presentación, que la tengo abierta. A ver, sí. Salir tu pantalla esta, anda a buscar el PowerPoint, la presentación. ¿Ahí la estás viendo? No. Tenés que hacer compartir mi pantalla y darle clic toda tu pantalla y darle buscar en tu arriba que está tu pantallita con el PowerPoint, que ya tendría que estar abierto, y lo vemos. Sí, el PowerPoint está abierto, pero los veo a ustedes. Bueno. Estas son las cosas que suelen suceder. Está bien. Y si no, volvelo y hacelo con una ventana. Vamos a hacerlo con una ventana. Estamos con Alfredo Paseiro. Mientras tanto, se siguen sumando. Ahí entró en la sala de Alienta Will. Y más amigos. Bien. Segundo, porque la presentación la tengo abierta, la estoy viendo aquí, pero hay algo que evidentemente no está funcionando bien, si no, no nos vamos a detener. No nos preocupamos, total lo podemos leer, comentar lo que dice ahí. No, porque es una guía, no es nada para tomar nota, así que bueno, yo la voy a estar mirando aquí. Vamos, entonces, ahí está. ¿Qué les quería compartir y decir? Primero, lo que es la industria semillera argentina y la Asociación de Semilleros, a modo de introducción. Fuimos constituidos en 1949 y tenemos dentro de nuestros objetivos, postulados que nos da el propio estatuto, asegurar todo lo que es el derecho de propiedad intelectual en variedades vegetales, promover el uso de todo tipo de tecnologías volcadas a la innovación, al mejoramiento genético, todo esto en la medida que pueda ser evaluado y aprobado en ciencia, basado en ciencia. ¿Para qué? Para poder asegurar la competitividad de la producción agropecuaria argentina y dentro de un esquema de una agricultura sustentable, preservando y cuidando el medio ambiente. Hoy, esta definición de preservación del medio ambiente pareciera que la escribimos recientemente, y la verdad es que no. Hace mucho tiempo la industria semillera es consciente de la necesidad de cuidar el suelo y en lo posible también dejarlo mejor que lo que hemos recibido. ¿Cómo hacemos nuestra actividad industrial, nuestra actividad de generación de conocimiento volcado a las semillas? Son más de 80 empresas que conforman la Asociación de Semilleros. Trabajamos en todo tipo de cultivos, los cultivos extensivos, lo que pueda ser denominado la pampa húmeda, ¿no? Estoy hablando de maíz, de trigo, de soja, de girasol, de sorgo, etc. Eso es tal vez lo que tenga más difusión en la prensa, en todo lo que son análisis, estimaciones, cómo viene la cosecha. Pero la verdad es que si hacemos la inversión de lo que pueda ser el mapa de la Argentina, y entonces viendo la actividad forestal o pensando en Mario Lanari y su nuez pecan en Catamarca, y entonces corremos ese eje y decimos hacer de la periferia el centro, ahí los otros cultivos que tienen tal vez menos prensa que los que acabo de mencionar, cobren un rol central. Entonces estoy hablando de cultivos denominados regionales, como puede ser el arroz, el algodón, el maní. Yo le diría, para un cordobés, decirle que el maní es un cultivo regional, no creo que sea la mejor definición, por lo que significa, por lo que es la inversión que tiene la industria del maní en ese cultivo. Entonces, cultivos extensivos, cultivos regionales, todo lo que denominamos especialidades, ejemplos, el maíz pisingallo, el girasol confitero, son cultivos en los que toda la cadena trabaja en el formato de especialidad. Y finalmente todo lo que pueda ser el complejo hortícola. Entonces Mariano seguramente después me puede ayudar en lo que tenemos y lo que tiene pendiente Argentina, y también en todo lo que es producciones orgánicas, y ahora recientemente, porque esto también hay que comentarlo, como institución estamos involucrados en todo lo que es el desarrollo de cannabis
tanto medicinal como industrial. Ustedes habrán leído recientemente, tanto del Ministerio de Salud como el Ministerio de Desarrollo Productivo, se aprobó una ley que, de nuevo, habilita el uso de cannabis para usos medicinales y usos industriales. En todo eso, en todos esos cultivos, nuestras empresas trabajan y trabajan en una coordinación con el sector público. Nuestras herramientas para poder hacer esta actividad de fitomejorador, y quiero leer así una definición, digamos, muy básica, pero el mejoramiento genético puede describirse como un conjunto de actividades destinadas a mejorar la calidad genética de los cultivos. Esa calidad puede tener distintas interpretaciones, distintas consideraciones. Lo que primero nos viene a la mente es el rendimiento, pero no solo, o ya no solo alcanza el rendimiento. Hoy los mercados, tanto locales como internacionales, requieren cada vez más calidad en el producto final. Y así es que, tanto a nivel local como a nivel internacional, nos hemos involucrado en lo que se denomina la cadena de producto, la cadena de valor, porque todo lo que se hace desde el mejoramiento con las semillas, desde la innovación, termina teniendo un impacto en el producto final. El consumidor quiere saber qué es lo que está consumiendo, cómo ha sido producido, cuánto se ha cuidado el recurso natural, cómo o qué técnicas se utilizaron, en el caso de las semillas. Entonces, ya el rendimiento y la calidad son dos factores en el cual se trabaja en todo el concepto de innovación con base científica. También todo lo que pueda ser el manejo de resistencias de plagas y enfermedades. Voy diciendo todo esto porque si no, nos estamos perdiendo todas las actividades que hay que hacer para que esa semilla produzca ese cultivo, ese producto, y en el ciclo del cultivo, todo esto es lo que un fitomejorador tiene que trabajar para darle la certeza a ese productor de que va a tener ese producto que el fitomejorador le está diciendo que va a tener en tantos días en ese ciclo. Muchas veces digo que el fitomejorador o el comercial de semillas casi es un nombre que tiene credibilidad, porque la verdad es que lo que está diciendo tiene que suceder, y tiene que suceder en función de una serie de factores, entre otros, por ejemplo, el climático. Hoy estamos viviendo realmente una situación de estrés hídrico en Argentina muy, muy preocupante, y ese es otro de los aspectos en los cuales se trabaja, y tolerancia, por ejemplo, a los factores adversos, como puede ser una sequía o una inundación. Entonces, esa es la actividad en la cual utilizamos esta caja de herramientas para hacer un fitomejoramiento, vamos a decirlo, convencional, que es lo que se ha ido haciendo a lo largo de la humanidad. El hombre ha ido observando, seleccionando, mejorando, y esa es la base sobre lo que hoy conocemos como fitomejoramiento moderno o el mejoramiento convencional, o hay distintas formas de denominarlo. ¿Por qué? Porque hace 30 años aparece una nueva herramienta al fitomejoramiento convencional, que es el uso de la biotecnología moderna, que ha permitido trabajar en otros aspectos, introduciendo genes de otras especies, y ahí, insisto, esto en los últimos 30 años, Argentina tuvo la suerte de ser uno de los países que más temprano adoptó el uso de la biotecnología moderna, en particular en el cultivo como soja, maíz, después le siguió algodón, y recientemente, bueno, tenemos ya un desarrollo nacional que es el trigo HB4, producido por una transferencia de conocimiento del sector público, como es la Universidad Nacional del Litoral, un trabajo realizado por la doctora Raquel Chang, a una empresa también nacional de base científica en el Polo Tecnológico de Rosario, y estoy hablando de Bioceres. Entonces,
toda esa herencia, todo ese conocimiento acumulado a lo largo de los años, muchas veces también uso ciertas comparaciones. Argentina en otras etapas y en otras actividades lideró, como fue la industria de la aviación, la industria hidroeléctrica, la industria también de todo lo que es la energía nuclear. Después eso, por distintos factores, ha quedado relegado, pero lo cierto es que los premios Nobel garantizan o nos incentivan a seguir investigando, innovando y utilizando ese conocimiento, insisto, del sector público y tanto del privado. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? Y sigo en la biotecnología, entonces, o que dieron respuesta y que permitieron ampliar fronteras productivas. Estoy hablando del manejo de resistencia a insectos, ¿sí? A insectos que en distintas etapas del cultivo producen daños que pueden afectar tanto la productividad como esa calidad final del producto que hablaba anteriormente. Entonces, la resistencia a los insectos, resistencias a herbicidas. ¿Y eso qué hizo? Bueno, un nuevo sistema de producción con una conservación del suelo en el concepto de lo que es la siembra directa, lo que APRESID ha liderado, y ahí también, de nuevo, Argentina incorpora este manejo conservacionista con mucho conocimiento y transferencia de estos conocimientos por el lado de la biotecnología, pero por el lado también del manejo de los químicos, y eso se ha ido acumulando como la segunda revolución, podemos decirlo, en lo que es la herramienta en la innovación volcada a una semilla, a una creación fitogenética. Recientemente tenemos otra herramienta que está basada en un manejo más preciso de lo que se hacía naturalmente, y estoy diciendo lo que puede ser una selección como mutaciones que anteriormente eran inducidas al azar, pero ahora una mutación puede ser inducida, dirigida con un nivel de precisión que, para ejemplificarlo, podríamos decir, un procesador de textos, pongo una palabra que quiero buscar, edito esa palabra y la puedo reemplazar por otra palabra. Si me escucha algún biólogo, me va a estar diciendo que no es lo mejor, pero grafica lo que es esa edición génica, la precisión que tiene en ese mejoramiento. Entonces, estas son tres herramientas que nuevamente el fitomejorador, que la industria está utilizando en este momento. Tanto lo que es el mejoramiento convencional, que también puedo citar y vale la pena, un fitomejorador, Norman Borlaug, que termina siendo un premio Nobel de la Paz, por lo que produce, ¿sí? Su conocimiento volcado al mejoramiento en trigo. La biotecnología, como dije, ya 30 años con sistemas de evaluación y de aprobación basados en ciencia, con organismos como es la Comisión Nacional de Biotecnología, que es un cuerpo colegiado integrado por distintos sectores, tanto del ámbito público, académico y privado, y esa Comisión Nacional de Biotecnología es referencia y es la única oficina de referencia a nivel mundial de la FAO, por justamente el reconocimiento que tiene. Y en esta etapa más temprana, edición génica. Podría decir que de las tres, a la que más temprano nos sumamos a estas herramientas es la de edición génica. Tanto en el sistema de evaluar, acá hay todo un desafío en decir, bueno, ¿qué es la edición génica o qué no es? Mucho se está trabajando en temas de comunicación. Inicialmente se la definía por lo que no es, y lo que tenemos que hacer es definirla por lo que es. Es una técnica que reemplaza lo que naturalmente se hace, pero acelera y tiene precisión en los procesos. Todo esto tiene impactos en costos,
y impactos también en aspectos regulatorios, que es otro de los temas que luego quiero abordar. Para continuar y después volver sobre estos tres aspectos y yendo a lo que son los sistemas regulatorios, y entonces ahí ya vamos a estar viendo cuáles son un poco los obstáculos o los desafíos que tenemos que estar mirando como país. ¿Y por qué digo como país? Porque cualquier productor aspira a tener la mayor innovación tanto en la semilla o en el uso de fertilizantes, en el uso de fertilizantes biológicos o en el uso de maquinarias modernas o las AgTech. Entonces, esa innovación tiene sistemas regulatorios a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial, y todo eso tiene que estar armonizado. Sabemos y lo hemos visto lo que sucedió en plena pandemia, cuando decíamos, bueno, a ver, la vacuna que me van a aplicar, ¿dónde está aprobada? Y eso nos daba mucha confianza. Bueno, en el caso de lo que es el mejoramiento, utilizando tanto la biotecnología como la edición génica, también. Entonces decía, el desafío es definir lo positivo, no generar terceras categorías, lo que no es un organismo genéticamente modificado, listo, es eso, no es. Entonces es un mejoramiento con técnicas similares a las convencionales. Querría describir sintéticamente cómo funciona tanto la cadena de la industria semillera y cómo se integra en el resto de la cadena de producción primero y después de comercialización y de transformación. Las empresas, hay empresas que trabajan únicamente en lo que es investigación y desarrollo. Pueden hacer investigación, desarrollo y comercialización, o trabajar en investigación, desarrollo y esos productos hacer mediante licencias o contratos, transferencias a otros actores de la cadena. Ese otro actor se llama multiplicador, que es el que le da volumen a lo que inicialmente está haciendo el que trabaja en investigación y desarrollo. El multiplicador es un actor clave porque tiene varias, condiciones, pero una de ellas es la territorialidad. Hoy todo lo tenemos que mirar también bajo, las cuestiones a atender en el comercio global y a las regulaciones, y voy yendo y viniendo, pero todo lo que es los efectos de gas invernadero y lo que es la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, producir semilla de maíz que se hace en la zona núcleo, en el corredor Pergamino Venado Tuerto, y llevar esa semilla a Salta, bueno, tiene una huella de carbono. Los multiplicadores, en el caso, por ejemplo, de soja, están más en el territorio y eso también trabaja y reduce estas emisiones y tiene el concepto de sustentabilidad. Entonces, voy repasando lo que es la investigación y desarrollo, el multiplicador, luego tenemos toda la cadena comercial y de distribución. Hace poco, en lo que fue producto de la guerra, la falta la falta de aceite a nivel mundial nos dio una oportunidad de producir más girasol. Así fue que la superficie que se está terminando de implantar creció o va a crecer casi 200.000 hectáreas. ¿Qué pasaba? No teníamos semilla suficiente para eso, entonces, bueno, tuvimos que trabajar con los organismos de regulación para permitir traer semilla que estaba producida en otros países, que ya había tenido toda la etapa de evaluación. Entonces, este es un factor que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. Entonces, tener los canales comerciales para que esa semilla llegue a tiempo al momento de la siembra es clave. Y todo esto, toda esta cadena de investigación, desarrollo, multiplicación, comercio y distribución, tiene organismos que regulan todas estas actividades, y estoy hablando, y ahí ya vamos a ir a los otros aspectos que quería tratar, cuáles son los sistemas regulatorios que norman y que dan, digamos, el bastidor a esta actividad.
Voy a comenzar por la ley madre de la actividad, que es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, una ley de 1973. Argentina realmente tiene que sentirse orgullosa porque en su momento fue pionera, ordenando y dándole un marco jurídico a toda esta actividad de creación fitogenética. Y destaco esto, creación fitogenética, y no estar hablando de recursos genéticos. El recurso genético es clave, los países los tienen, se preservan en bancos de germoplasma. Hoy hay toda una discusión mundial respecto del acceso y del beneficio generado por el uso de esos recursos fitogenéticos y si hay que pagar o no por el acceso a esos recursos fitogenéticos. Y es una discusión estratégica a nivel mundial, todavía no cerrada, y en la cual Argentina está muy activa con un grupo de países de GRULAC. Entonces decía, una ley de semillas y creaciones fitogenéticas del año 73, se reglamenta en el año 91, es decir, pasan 18 años para la reglamentación, y después una serie de resoluciones que las dicta y las norma el Instituto Nacional de Semillas, que es la autoridad de aplicación y es el órgano regulador a todo lo que hacemos las empresas que trabajamos en la actividad, basados en ciencia, como dije, y en innovación. En la biotecnología moderna se utiliza todo lo que es el organismo genéticamente modificado, que son procesos industriales, y eso tiene una protección que está dada por la ley de patentes. Argentina tiene una ley de patentes de 1995, también fue una modificación moderna que incorpora, por ejemplo, y un gran debate a nivel nacional, la posibilidad de patentar medicamentos. Hasta el año 95 no estaba permitido en Argentina el patentamiento de medicamentos. Ahora me voy a detener un momento en esta fecha, el 95, ¿sí? Y lo que fue digamos, la aprobación y el decreto reglamentario. Y voy a ir a la, digamos, ley madre, que es la Constitución Nacional. En 1994 se hace una reforma de la Constitución y entre uno de los aspectos que se incorpora es el estatus que van a tener los tratados internacionales de los cuales Argentina haya, ¿sí?, adherido y forme parte. Y esos tratados internacionales van a tener estatus supra de ley, es decir, todo lo que esté normado, en particular estoy hablando aquí de propiedad intelectual, va a tener un estatus superior a la ley local. Y en ese sentido, Argentina adhiere a dos tratados internacionales. Me voy a focalizar únicamente en lo que es la ley de aprobación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Esto está dentro de un organismo internacional, que es el Organismo Mundial de la Propiedad Industrial, la OMPI. Entonces, adherimos a un acta que es del año 78, luego una modificación del 91, Argentina no adhirió. Es decir, adherimos a un acta que ya tiene sus años casi como la ley de semillas. No obstante, esto nos pone en el concierto de una armonización y de tener que respetar estos tratados internacionales, insisto, que tienen fuerza de ley a nivel local. Otro aspecto y otro sistema que regula toda nuestra actividad pasan a ser lo que es el sistema regulatorio de evaluación y aprobación de organismos genéticamente modificados. Mencionaba anteriormente en lo que es, esto depende de la Subsecretaría de Bioeconomía y en particular de la Comisión Nacional de Biotecnología. Insisto, Argentina en tiempos muy tempranos, en el 91, bajo la Secretaría de Felipe Solá, Argentina ya estaba adhiriendo al uso de la biotecnología y en el año 96 ya tuvimos el primer cultivo. Como decía anteriormente, maíz, soja, algodón y recientemente trigo. Y otro aspecto que también
hay que tenerlo muy, muy en cuenta, son todas las cuestiones referidas al tratamiento fitosanitario, todo lo que hace a las plagas y en particular a las plagas que puedan tener o que puedan moverse con semilla y que puedan tener presencia en la semilla. ¿Por qué digo esto? Porque la actividad del fitomejoramiento, si bien se hace en gran parte en Argentina, para acelerar los procesos lo que se busca es ir, nosotros estamos en el hemisferio sur, entonces muchas empresas u organismos también públicos hacen lo que se llama el trabajo en contraestación, es decir, ir al hemisferio norte, hacer lo que están haciendo a nivel local, pero en un año calendario tenemos 2 generaciones de ese programa. Entonces, hoy un programa de mejoramiento genético, y teniendo en cuenta varios aspectos, recursos humanos calificados, recursos económicos, un marco de previsibilidad, acceso también a la transferencia de conocimiento, etcétera, siendo muy, muy exitoso, estamos hablando entre 6 y 8 años. No antes, ¿sí? Hay una nueva creación fitogenética. Si a eso le agregamos biotecnología, bueno, después se extienden los plazos también por los sistemas regulatorios, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, porque todo lo que utilizamos en nuestro sistema productivo también requieren aprobaciones de nuestros mercados destinos, como puede ser Europa o como puede ser China, que en el caso de soja es el primer destino. Javier, te pregunto, vamos por 30 y algo de minutos. 5 minutos más, si te parece, redondeamos. ¿Cómo no? Y vamos a hacer el intercambio. Sí, sí, sí. Entonces, hago este repaso. Argentina tiene, todos los días decimos, sí, grandes oportunidades, somos grandes productores de alimentos, hay una discusión si la soja en grano agrega no valor. La verdad es que tendríamos que decir que todo agrega valor, porque para producir esa soja hubo esta innovación, este conocimiento en la semilla. Queremos transformar, queremos producir alimentos terminados, es un desafío realmente, pero bueno, también hay que trabajar mucho en los mercados de destino. Y ahora voy a los aspectos ya para el cierre de esto. Para poder hacer toda esta actividad, como dije, hay todo un sistema regulatorio, todas evaluaciones basadas en ciencia, casi podría decir equiparables a lo que tiene un medicamento con ANMAT, lo tienen nuestros productos. Pero hay cuestiones que no están basadas en ciencia y es la percepción, es la licencia para operar, es lo que el consumidor en definitiva quiere o no quiere. Y eso es una aceptación. Entonces hay que trabajar mucho, muy integrado en la cadena. Estoy hablando de biotecnología y no biotecnología. Con la comunicación hay que ser precisos, por eso yo agradezco este espacio. Y tratar, y no siempre es posible, que todos los debates, ya sean respecto de la biotecnología, respecto de la propiedad intelectual, que también se debate no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Recordemos, el propio presidente Biden había dicho al inicio de la pandemia si no había que dejar de lado las patentes para que se desarrollaran las vacunas. Es decir, estos debates, lo ideal, pero no siempre pasa, es que estén basados en ciencia. Desafíos: no perder la competitividad, cuidar el medio ambiente. Hoy ya nadie creo que discute la necesidad de hacer cada vez más eficientes los sistemas productivos en el concepto de sustentabilidad. Y cierro con un dato y ya entonces sí pasamos a los comentarios y a la conversación. La industria argentina privada, estoy hablando, las empresas, invierten entre el 9 y 10% de su facturación en investigación y desarrollo. Estoy hablando de las empresas líderes. El Estado invierte y recientemente se promulgó una ley para llegar al 0,6 del PBI. Los países más desarrollados están en el orden del 4, estoy hablando de Israel, de Japón,
4 puntos de PBI destinados a investigación y desarrollo. Ese debería ser nuestro norte, fortalecer, incentivar, y cada vez que algún joven piense que el mejor destino está en otro país, tratar de demostrarle que la innovación, que la ciencia, y vuelvo a la combinación y cierro con esto, que tierra, trabajo, capital e innovación son un gran potencial que pocos países lo tienen. Muchas gracias, Javier, al resto, y bueno, ahora sí, abierto a preguntas, a comentarios. Alfredo Paseiro, hablando de innovación en genética, sus oportunidades y desafíos. Y ahora damos vuelta a la página e invitamos a los asistentes que con su manito que aparecía abajo, pedir la palabra y poder conversar con Alfredo, que de este tema, doy fe, sabe mucho. El primero que pidió la palabra al volante es Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Estoy viniendo de Merlo, estoy por San Justo, la patria de Alfredo, pero me salía una lateral para no entorpecer el tráfico. Me hablas al corazón, Mariano. Me imaginaba, así que en fin. Además de ejecutivo de una organización tan importante como ASA, Alfredo es ciudadano, ha tenido otras profesiones, tiene una historia y como yo tiene un compromiso político, una vocación ciudadana. Me interesaría, Alfredo, una reflexión política, justamente. Perdona si te provoco un poquito. Hablaste de leyes del año 73 que tardaron 18 años en reglamentarse. Sabemos que durante el gobierno de Cambiemos se habló bastante de la ley de semillas. Se me ocurre, perdón si hago una provocación, así como la virome, el colectivo y el dulce de leche, los argentinos también inventamos el trigo transgénico, la doctora Chan, la HB4, HN4, ¿cómo es el nombre? HB4. Y sin embargo, este año tenemos la mitad de la cosecha que deberíamos tener, que esperábamos hasta hace 60 días, con todo un debate. Hablaste de Israel, 4% del Producto Bruto invertido en ciencia y técnica, y de nosotros no. ¿Cuáles son los problemas políticos? Hablaste de la industria farmacéutica, que sin ninguna duda es una industria que en Argentina ha tenido una protección, se ha desarrollado un montón, tuvimos los escándalos del COVID, finalmente dependimos de la vacuna rusa, de la norteamericana. En fin, ¿cuáles son además de la iniciativa, de la innovación que tenemos los argentinos, por qué no logramos estar a la altura de esa innovación que tenemos y estamos padeciendo siempre esta mediocridad comparada con nuestros vecinos? Bien, Mariano, yo creo que no escapa a lo que sucede en el resto de la política, ¿no? Lo que nos cuestan los acuerdos básicos. Hace poco estuvo Felipe González hablando nuevamente del Pacto de la Moncloa, y cada tanto se reedita el Pacto de la Moncloa. Yo había escrito en algún momento un artículo que era el nuevo contrato social tecnológico, diciendo, bueno, a ver, todo lo que rodea la investigación, la ciencia y la tecnología moderna, volcado a la ley de semillas, o cambiémosle el nombre, si queremos, la ley de gestión del conocimiento aplicado. Bueno, la verdad es que, y como vos bien decís, en el gobierno anterior se intentó, hubo un dictamen, no se llegó. Hoy hay otra ley que tiene estado, otro proyecto de ley que tiene estado parlamentario, que es la de fomento a la inversión productiva, que hay un capítulo donde se incentiva el uso de semillas fiscalizadas. La política me dice, ya están los acuerdos, pero lo cierto es que no está el dictamen. Con lo cual creo que este trabajo de Antropoceno y otros espacios me parece que tiene que dar un paso más y decir, bueno, ir y vincularnos, y no digo o sí, porque la verdad que la palabra es interpelar en buena manera, pero interpelar y preguntar por qué las cosas que tienen que suceder no suceden. Porque la verdad es que eso atenta contra el desarrollo, tanto que nos preocupa, lo que la pobreza, ¿no? La desocupación o la precarización. Y entonces, bueno, sentarnos de buena manera, ya que varios políticos fueron a Israel, porque la Liga de Gobernadores, el jefe de gobierno, etcétera, todos lo ponen de modelo, o vuelvo al Pacto de la Moncloa o cualquiera,
pero tengamos un acuerdo básico de las cosas que nos dan competitividad. Guado de Pero Pedro bueno, estuvo. Guado de Pedro habló sí, de sí. biodesarrollo desde Israel, de riego volvió y habló de pelotudeces. Bueno, en griego, bien. Pero, insisto, Mariano, creo que no está ajeno a lo que pasa con el resto de otras iniciativas que uno dice, ¿por qué si esto es tan importante y está el acuerdo, no se vota y no se ejecuta? Pues no solo es votarla, después es ejecutarla. Digamos, la mejor ley es la que sirve, no la que está votada. Muy bien, le damos la palabra a Pedro Lesser, hablando de semillas. A ver, Pedro. Gracias, Javier, gracias, Alfredo. Ahí estaba escuchando atentamente la exposición y hablabas de que la inversión es del 0,6% del PBI en investigación y que países más desarrollados estaban en el orden del 4%. También hablaste de la inversión privada, de la importancia de la inversión privada y de la inversión privada asociada a la genética. Entonces, respetando el principio de subsidiariedad y sabiendo que los recursos en Argentina, en el Estado, son muy escasos, ¿cómo aumentamos ese PBI? ¿Cómo aumentamos esa inversión? Y lo nombramos Alfredo Paseiro, rey del presupuesto. ¿Dónde invertimos ese supuesto 4% para no dilapidar el dinero y ser virtuosos en ese contrato social tecnológico que vos nos hablaste? Gracias, Pedro. Lo del 0,6 todavía no estamos en el 0,6. Vamos a ir creciendo de 0,2 para llegar al 0,6. No obstante, creo que se puede eficientizar. Entonces, hoy tenemos institutos como el INTA, como el CONICET, las universidades, que con escaso presupuesto hacen muy buenas cosas. Por ejemplo, el algodón, que es un cultivo que ronda las 400.000 hectáreas, y de nuevo, para mí no es una economía regional, es central al Chaco, a Formosa, ¿no? a las provincias productoras de algodón. Las variedades más nuevas puestas en el mercado fueron desarrolladas por el INTA, pero a una transferencia al sector privado, a una empresa nacional. Creo que eso podría eficientizar y acelerar y dar mejores resultados. Involucrarnos en lo que están haciendo los investigadores públicos, en tratar de orientar a dónde está ese paper, a dónde va a estar su tesis y qué impacto real puede tener después en un producto. Porque a mí me ha pasado de conversar con investigadores, decirles, pero mira, la verdad es que yo no veo que tu línea de investigación tenga como final un producto. Ah, no, dicen, yo no me preocupo por eso, yo estoy para investigar. Entonces creo que se podría trabajar en un acercamiento del sector privado y en particular de las pymes, porque son las que más pueden, y el caso de Bioceres es eso. Nació como una pyme, supo articularse, supo integrarse, supo también utilizar créditos que están en el MinSit, etc. Pero bueno, respondo y cierro. Involucrarnos con lo que a dónde está destinado ese 0,2, 0,4, 0,6 del PBI en investigación y desarrollo para que se haga la transferencia al sector privado que le dé volumen y lo convierta en producto. Muy bien. Estamos hablando de innovación en genética. Alfredo, mucho tiempo venimos hablando de lo que es la ley de semillas, el cambio de ley de semillas. Por supuesto vos estás en este momento más del cerca al lado de los semilleros, pero ¿hasta qué punto uno y otro sector empuja está dispuesto a ceder alguna parte para poder orientar o reorientar esta ley de semillas? Creo que es momento que ya sea producto de la conciencia de que estamos perdiendo competitividad. Y esto ya es un dato real y comparado en un cultivo y con un país vecino. Brasil en los 70 importaba alimentos.
¿sí? Tenía subsidios e importaba alimentos. Los 70, yo ya tenía 10 años en los 70. Ahí hubo una decisión política, Mariano hablaba de la política, se crea Embrapa, se toman decisiones para empezar a hacer a Brasil, que era un país industrial, un país productor de alimentos. Hace 20 años Argentina tenía 300 kilos más por hectárea en soja. Hoy estamos 300 kilos abajo del promedio de Brasil y la proyección es que en 10 años vamos a estar en 600 kilos abajo. Entonces ya no debería ser una cuestión de quién tiene que ceder. Yo no dejaría de que haya una tensión, de que haya una pugna. Deberíamos pensar cómo dejar de perder competitividad, porque nos afecta a todos. Y de nuevo, si la economía, si el desarrollo, si la pobreza es realmente una preocupación, y estoy hablando, es un factor de crecimiento, de motor, de innovación. Y bueno, entonces, muchas veces pensamos en la ley de semillas como una cuestión comercial, y acá lo que tenemos que hacer es que esa ley del 73, que era muy buena, se pueda ayornar con las herramientas que no existían en el 73, que la biotecnología moderna, la edición génica, que eso produzca incentivos al sector público y al privado para investigar, para desarrollar y para poner mejores productos. Y después la cuestión comercial debería ser una consecuencia natural de cuando sale un iPhone. Yo ya no sé ni por qué número van, pero entiendo que cada vez que sale el nuevo iPhone, el cliente, ¿sí?, o el consumidor quiere tenerlo lo antes posible. Bueno, debería ser algo así. Se trabajó mucho, creo que ya el punto de partida no es el mismo, hay una conciencia, y también mostrando lo que son los cultivos, como dije anteriormente, el arroz, el maní, las legumbres. Mucho se habla de las legumbres, de que podemos sustituir la soja con arveja amarilla. Bueno, pero para eso hay que trabajar. En la sala tenemos dos preguntas pendientes. Tenemos a Mario, después Lanari, y después a Mariano Vinograd. Mario, Lanari. Alfredo, dos preguntas muy diferentes. Una es, ¿en cuánto tiempo te imaginas que podríamos alcanzar o compensar este atraso de estos últimos años? Y la otra pregunta, que no tiene nada que ver, es ¿cómo te imaginas que puede impactar todas estas técnicas moleculares y genéticas en el reino que no es el de las plantas, sino es el de los hongos, que está, digamos, avanzando, pero que la aplicación por ahora es limitada? Voy a la primera y voy a usar mi primera condición, mi primera profesión. Cuando en los sistemas de defensa se deja de invertir, se puede dejar de invertir en dos cosas: en el material o en la capacitación. El material, bueno, si uno tiene los recursos puede ir y adquirirlo en cualquier feria de armamentos. Las capacitaciones no se adquieren de un día para el otro. Argentina tiene las capacidades para recuperar rápidamente esta mejora genética. En el Consejo Agroindustrial, Javier hizo mención a que integro el Consejo Agroindustrial, trabajamos en un plan a 10 años, de manera que cubra 2 gobiernos, y ese plan plantea un crecimiento de la producción del 30%, es decir, en 10 años 3 puntos por año. Esos 3 puntos hoy no están. Entonces, cuanto antes se den las señales claras, van a estar los programas de investigación y desarrollo. Pero los conozco, y estoy hablando no solo de soja, estoy hablando de garbanzo, de arveja amarilla, de arroz, de algodón. Pero tienen que haber señales que son claras y básicas. Incentivar la innovación basada en ciencia. ¿Cuánto puede impactar esto en lo que es hongos y algas? Muchísimo. Hoy el conocimiento que se tiene del genoma, la reducción de costos que hay en la utilización o la adquisición de un secuenciador es exponencial. O sea, el conocimiento es de crecimiento exponencial y la reducción de costos también es exponencial. Mi primer computadora, que la compré en el año 85, era una Commodore 128 y costaba $1.100.
Hoy un teléfono que vale eso, no sé cuántas veces más tiene de capacidad. Entonces, esa combinación aplicado a algas y hongos creo que puede dar resultados muy, muy rápidos. También hay que después trabajar los mercados, ¿no? Que eso es algo que Argentina, en el concepto de saldo exportable, yo digo, una cosa es ser exportador, otra es ser vendedor de fronteras y otro es vender lo que me sobra. No es lo mismo. Mariano Vinograd. Alfredo, hablamos de Israel, hablamos de Brasil. En una cuestión de casuística, ¿podemos mencionar algún municipio o provincia argentina que se destaca notablemente por tener una clase dirigente, un empresariado, un sindicalismo cuya lógica vinculada con la bioeconomía, con el conocimiento es distinto? Se habla mucho de Tandil ahora. Vos, como líder de la industria genética, semillera, del conocimiento, del bioconocimiento, ¿nos podés destacar alguna provincia que es notablemente más moderna que otra, algún municipio? Sí, voy a rápidamente hablar de la provincia de Córdoba, que ha demostrado a lo largo de los cambios de gobierno, de los cambios de ministros, etcétera, una política sostenida y una política que articuló la producción agrícola con la industria, y donde los sectores privados tienen una responsabilidad. Hoy hay, por ejemplo, muchos programas y por ejemplo, el otro día estuve en el primer Congreso de Maíz en Córdoba y me contaban que el impuesto inmobiliario genera un fideicomiso. Ese fideicomiso tiene 2 o 3 prioridades de aplicación: caminos rurales, conectividad y seguridad. Bueno, eso está administrado por los privados. Es decir, como una tasa, que es la tasa vial, vuelve y se mejora en el sector. Entonces, yo la verdad que, y no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de buenas políticas públicas, que es otra cuestión. Creo que Córdoba es un ejemplo a mirar y mejorar. Digo algo más, Javier, perdóname. La Argentina está tan mal, pero tan mal, que si un municipio o una provincia, en lugar de destinar el ingreso bruto a los caminos rurales, lo tuviera que destinar a la biotecnología, en fin, por ahí estamos tan atrasados en relación a Brasil que necesitamos hacer un giro copernicano. Bueno, lo prioritario es educación y ciencia, y bueno, y los caminos seguirán embarrados por unos años, en fin. Vamos a necesitar una reflexión política muy disruptiva para el año que viene, porque si cambiemos lo que va a proponer para la República Argentina es, tengo una buenísima idea, bueno, vamos a hacer lo que se hace en Córdoba. Es cierto que en Córdoba el kirchnerismo no gana, pero no alcanza, ¿no? Comparado con con Chaco es un avance, pero comparado con Brasil es totalmente insuficiente. No entiendo, pero estoy hablando de cosas concretas como es el sistema de buenas prácticas, que tiene incentivos, que ha ido creciendo, que cada vez hay más productores certificando. De nuevo, la articulación del agro, de la industria y de la política. No estoy diciendo que es lo mejor, es lo mejor de lo que hay, eso sí. Alfredo, estamos cerrando el año 21, un año impar. El ciclo casi 22, 22, un año par, nos vamos al 23, que va a ser un año electoral. El Consejo Agroindustrial está planteando algunas actividades, un proyecto de 10 años. Ese puntapié inicial arranca el año que viene, un año electoral. ¿Cómo ves el run que viene por ese lado? ¿Sí? ¿Está propicio? ¿Ves un consenso que puede haber en diputados o mismo del Ejecutivo para que avance estos temas? El Consejo Agroindustrial se conformó en el 2020, digamos, por algo que podía suceder y finalmente no sucedió, que era retirarnos del Mercosur. Recordarán ustedes que producto de una discusión, bueno, había un titular: Argentina se quiere retirar del Mercosur. Varias instituciones nos organizamos y firmamos una nota. Hace 2 años que venimos trabajando, somos 60 instituciones, no nos conocemos todavía en profundidad,
tenemos nuestras diferencias, pero tenemos una visión común de decir, vamos a primero constituirnos, organizarnos y ir con una propuesta proactiva a la política. Lo primero que hicimos fue este proyecto de ley, que nosotros dimos las ideas, era más ambicioso, después finalmente el proyecto es del Ejecutivo, hoy tiene estado parlamentario, pero lleva un año de la semana que viene, el mes que viene, la semana que viene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ya empezamos a tener esta propuesta de 10 años donde no solo ponemos los indicadores de producción, exportación, empleo y con cuántos productores se hace esto, sino cómo se hace y cuáles son los impactos y cuáles son también los puntos de comparación y decir, bueno, a ver, ¿cómo agregó valor Turquía? ¿Cómo agregó valor Ucrania? ¿Cómo agregó valor Brasil? Y cómo nosotros fuimos perdiendo ese agregado de valor. ¿Cuáles podrían ser los efectos positivos de eso? Y también un listado, digamos, de normativas. Algunas están vigentes, hay que ponerlas en práctica o mejorarlas, reducir la burocracia, pero también ese conjunto de leyes y de normas, ir al legislador y trabajar en un seguimiento. Es decir, este es un proyecto, fírmelo quien quiera, pero hagamos un seguimiento y que en un tiempo lógico se convierta en ley. El ejemplo lo tenemos de Brasil. Hace 20 años Brasil constituye a partir del Instituto Pensar Agro, ¿sí? Que es un derivado de la Confederación Nacional de Agricultores. Este instituto diseña políticas públicas, le da soporte al legislador y así fue que se constituye el Frente Parlamentario Agropecuario en Brasil, donde el 50% de los legisladores, estoy hablando de los diputados, que más o menos son 500 diputados en total, 250 responden, no son productores, responden a las buenas políticas del sector agroindustrial. En eso estamos trabajando con el Consejo Agroindustrial, también participo activamente de Barbechando, que tiene la misma idea. Creo que también iniciativas como esta, ¿no? Estoy hablando de Antropoceno y otras, deberíamos hacer esa concentración de fuerzas sin perder la identidad, porque no hace falta perder la identidad, pero sí tener una visión común de 2 o 3 cuestiones que sean pilares y de interpelar y de hablar a la política con autoridad. Porque los que producen, los que invierten y los que arriesgan tienen toda la autoridad para hablar con la política. Y no pedir, señor, permiso, ¿me podría recibir? ¿Usted qué opina? ¿Qué va a hacer? No, mire, usted va a ser legislador, ha sido elegido, esta es la propuesta que en función de la experiencia creemos que hay que implementar. Y sin perder de vista, obviamente, la sensibilidad económica, social que tenemos. Eso no hay que hacerlo. Por eso, hace 10 días tuvimos un encuentro con organizaciones sociales, y estoy hablando bien duras, el Movimiento Evita y otras, en Rosario, presentando esto y compartiendo y tratando de construir y que todos seamos parte de esto. Porque tiene que ser una sola agricultura con distintos modelos. Pero no nos podemos estar peleando, ¿sí?, si es una u otra. Tiene que haber una agricultura, primero que abastezca en cantidad y calidad el mercado interno, y luego que tengamos una estrategia exportadora, y que vamos a estar exportando no solo productos, sino conocimiento. Muy bien. Estamos empezando a rondar los últimos minutos de la reunión. Vamos a dar paso a las preguntas que quieran hacer la gente del público. Continúa nuevamente Mariano. Adelante, Mariano. Muy buena la respuesta de recién de Alfredo a tu cuestión. Me viene a la mente el planteo de Gerchunov, la necesidad de un modelo popular exportador. Él dice que tuvimos un ciclo de la movilidad social que correspondió a la inmigración de nuestros abuelos, tuvimos un ciclo de la justicia social que correspondió seguramente a la generación de nuestros padres, y después no tuvimos ni movilidad ni justicia. Así que hace falta una nueva síntesis, que probablemente es el modelo exportador, popular exportador, o la Alianza Popular Exportadora
esta idea de conversar con los movimientos sociales que ya entienden que este modelo pobrista distribucionista no les resuelve nada, es una iniciativa muy buena. Bravo, Alfredo. Alfredo, el mundo sigue muy conflictivo y ante la perspectiva de una continuidad del conflicto en Ucrania o una definición para un lado, ¿qué salidas ves en cada uno de esos casos? Primero, me parece que el conflicto armado se extendió más de lo que cualquier analista pensaba. Parecía que iba a ser una cuestión de días, mirando, ¿no?, el tamaño de lo que significa Rusia respecto a Ucrania, y bueno, no fue tan sencillo. Por otro lado, también estamos viendo que la responsabilidad política del mundo está tratando de que se baje el conflicto, pero no de potenciar a uno u otro. Bueno, ahora se mandaron unos misiles, no sé, pero la verdad es que lo que significa Eurasia, la ubicación estratégica de Rusia, los recursos que tiene, con una China, ¿sí?, que es vecino y que compite a nivel mundial, el número uno de la economía, creo que eso va a llevar un tiempo. Puede terminar el conflicto armado, pero creo que la credibilidad en lo que sea el comportamiento de Rusia va a llevar un tiempo recomponer. Ahora, y pasó estos días, Rusia empieza la siembra de gruesa en febrero-marzo y tiene un faltante importantísimo de semillas de maíz y de girasol. ¿Por qué? Porque no tiene esto que nosotros tenemos, que es el conocimiento de base. Me lo decían delegados rusos que estuvieron estudiando y entendiendo cómo funciona Argentina. Entonces dependían mucho de la importación de semillas. Los bloqueos los dejaron sin ese recurso estratégico y ahora, bueno, tiene este problema. Argentina ha tenido una gran cantidad de oportunidades a lo largo de la historia, de granero del mundo, a distintas cosas. La oportunidad hay que aprovecharla, pero hay que tener un plan que perdure en el tiempo, que trascienda y que no sea solamente vivir de oportunidades, de que ahora si el sábado el milagro y el gol no, a ver, que si la selección estaba para campeona, bueno, que sea campeón. Y si nosotros queremos jugar la primera liga de producción de alimentos y que eso sea parte de la solución y no del problema, y que eso esté integrado con la industria, y que esté integrado también con la sociedad del conocimiento, y que esté integrado con los bancos, el sistema financiero, porque todo esto además hay que financiarlo, ¿no? Y un pequeño productor comprar un tractor no lo puede hacer sacando la plata que tiene en el bolsillo, bueno, la tiene. Entonces acá me parece que repensar todo con esta mirada estratégica que sea la agrobioindustria. Correcto. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si me permitís, Javier, Sí. yo tengo mi llavero, que es San Isidro Labrador, y dice: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. O sea, habla de sabiduría, humildad o sencillez y libertad. Creo que tres pilares que habría que recuperarlos rápidamente, y no es que falte libertad, pero sí esta libertad para innovar, para crecer, para investigar, y que eso realmente motive al resto de los factores productivos de la Argentina. Y entonces cuando vayamos a debatir y se den las condiciones de una ley de conocimiento aplicado al mejoramiento genético, el largo, semilla, ya sea algo casi por necesidad y consecuencia natural de que Argentina tiene que tener ese marco. ¿Estás viendo cultivos promisorios, cultivos nuevos que se tendrían que desarrollar en los próximos 5 o 8 años que no estaban dentro de nuestro radar y que están apareciendo? Todo el complejo legumbrero,
todo el complejo hortícola. Hoy nosotros, primero, hábitos de consumo, sí, fueron creciendo el consumo de hortalizas, pero bueno, Mariano es un especialista, no voy a decir nada, pero ahí hay toda una cuestión de salud cultural y bueno, para poder trabajar en eso. Legumbres, hortícolas, vuelvo a lo del cannabis. Cannabis no va a ser una panacea, pero hay que trabajarlo estratégicamente. Producir aceite de uso medicinal requiere muchísima inversión. Es muy difícil. Yo estoy siguiendo el caso de Jujuy, no creo que a cielo abierto den las condiciones que requiere el aceite de uso medicinal. De lo que veo en otros países, es todo bajo invernáculo, bajo una atmósfera, digamos, controlada, mucha inversión. Y lo que dijo Mario recién, ¿no? Hongos y algas, creo que son... Pero bueno, tenemos todo. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo y damos una previsibilidad, de nuevo, que no puede ser menos de 10 años, porque si hacer una variedad me lleva entre 6 y 8, alguien me tiene que financiar eso. Y entonces hay que llegar. Así que la articulación público y privada en estos nuevos cultivos tiene que ser clave. Las multinacionales no van a invertir, ¿no? en garbanzo, no es algo que les interese, pero sí le interesa a la Universidad de Córdoba, sí le interesa a una pyme que está trabajando con una genetista jubilada del INTA, y bueno, la verdad es que el garbanzo tiene un gran potencial. Muy bien. Yo te diría que pensar en 10 años y lo que viene después, porque imagínate que, por ejemplo, cuando en Colombia se empezó a hablar de lo que sería el Metrobús o los medios de transporte, a los 10 años colapsaron. Cuando mencionaste lo del cannabis, hace unos meses estuvimos hablando con un especialista en cannabis que contaba que en Canadá era un boom en un momento y después un invernadero top se vendió porque ya el cannabis no valía y volvió a la horticultura. O sea, llegó un boom y es como el que hizo la canchita de ping-pong o de paleta y después se fue el negocio, ¿no? Coincido 100%. Por eso digo, cuidado con estos milagros que ya está. Entonces, la arveja no va a sustituir, la arveja amarilla no va a sustituir a la soja y el cannabis no va a resolver la pobreza argentina, de ninguna manera. Pero sí son nichos en los que hay que trabajarlos, en ese concepto de nicho, de especialidad, de mucha inversión y de mucha calidad. En la sala también está Pedro Lesser. Pedro, ¿querés hacer un comentario de lo que se viene en semillas? ¿Algunas demandas que vos estás detectando en el mercado? Sin que revele secretos profesionales, ¿no? Me pones en un compromiso, Javier. Tengo que pasar avisos. No. Mi conocimiento está más concentrado en el tema hortícola y bueno, vengo yo también con algún compromiso dedicado a la actividad política, a la actividad social, buscando articular un poco esa consulta que le hacía Alfredo, que era entender cuáles son los caminos que tiene que recorrer la actividad pública para facilitar la inversión de la actividad privada. En la horticultura y en la horticultura de semillas, que es por ahí lo que yo más conozco, si hacemos una proporción entre lo que aporta el Estado y lo que aporta el sector privado debe ser 80 o más, y el sector público aporta un porcentaje menor. El problema es que cuando se habla de la distribución de la renta, el Estado te dice, vamos 50 y 50. Entonces, los actores privados se agazapan y dicen, de alguna manera tengo que eludir esta presión fiscal para compensar el riesgo y la inversión que tiene el sector privado. Lamentablemente, Argentina no es proveedora del Estado
de manera eficiente. Alfredo hablaba del INTA, hablaba del CONICET, y esos organismos con más inversión, con más dedicación de recursos, también tienen que cambiar su cabeza, a mi modo de ver, porque si no, no veo que per se sean capaces de generar un cambio a la velocidad que necesitamos. Por eso sí me pareció interesante esa articulación público-privada que hablaba Alfredo y que yo he visto, por ejemplo, en California, o por poner un ejemplo, pero existe en muchos otros países. Digo, en California aplicado a la horticultura. Es decir, el conocimiento de las universidades aplicado al servicio de las empresas privadas. Y bueno, ese un poco creo que es el camino, ese creo que es la esencia que tenemos que encontrar y orientar. Javier, antes de que le des la palabra a Mariano, refuerzo lo que dice Pedro y también voy a recordar algo que intentamos y que no fue exitoso. Arranco por este último punto. Toda una movida que íbamos a hacer en Gorine, que iba a tener una continuidad con la horticultura y el mercado central y toda una cosa virtuosa. Es más, participaba el gobierno de Países Bajos. Bueno, no anduvo. Entonces, ¿por qué no anduvo? Y bueno, habrá que sentarse y sin pasión, después empezamos que todo se toma a título personal, pero asumir que no anduvo. Esa es la primera cuestión. Pero sí voy a lo que funciona y se puede poner como ejemplo. Repito, el caso del algodón, el INTA con una empresa nacional, una pyme, el caso del arroz, que es otro de los cultivos que hace transferencia de tecnología a una empresa privada como es Adecoagro, y el caso del garbanzo. Son incipientes, son pequeños, pero ese es el camino. Y creo que habría que fortalecer todo eso. Me olvidaba cuando me decías, ¿qué cultivo? Por ejemplo, en floricultura no hay prácticamente mejoramiento en Argentina, lo mismo que el mejoramiento forestal está acotado y lo hacen las empresas que están integradas en la producción y la exportación de madera. Antes de dar la palabra a Mario, quería ver si Fede Pocha, que también está muy en el tema del algodón, quiere hacer alguna acotación, si no le damos la palabra a Mariano Vinograd. Bueno, Mariano Vinograd. Dale, a ver, dale, Fede. Con todo gusto, estoy en un avión a punto de despegar, si en cualquier momento me callan. Dale. Pero no, quería comentar a lo donde estamos apuntando nosotros con la investigación. Como bien comentó Alfredo, claro, es difícil para nosotros entrar en biotecnología tradicional, en organismos genéticamente modificados. Entonces nuestra apuesta es por la edición génica. Tenemos un convenio con una empresa privada de Rosario y también con el INTA, obviamente, tanto en Sáenz Peña como en Castelar, para desarrollar variedades nuevas, con tecnología nueva, todo por mutagénesis y edición génica, o sea, sin entrar en organismos genéticamente modificados, que creo que es una forma de democratización de la mejora del mejoramiento genético de la semilla. Bueno, gracias, Fede. Esta empresa que hace mención Federico, también una pyme rosarina, estuvo hace muy poco en Europa y despertó muchísimo interés. O sea, el potencial que tiene esto es realmente, de nuevo, exponencial. Y empresas como Gensus lo están viendo y lo en breve vamos a estar viendo productos en el mercado. Muy bien. Mariano, el último que tiene, la última bolilla de la noche. Me satisfizo mucho la reunión. Bravo, Javier, por la organización. Gracias, Alfredo, por la profundidad de los conocimientos. Muy interesante la referencia a la Expo Gorina, por qué fracasamos en ese intento que pretendía ser virtuoso y fue más de lo mismo. Me anoto para ese debate. Y con respecto al tema de las legumbres, que no dejan de ser hortalizas, quería hacer referencia al modelo Saskatchewan. Cuando Canadá descubre que en soja y maíz no iba a poder ser competitivo con Estados Unidos, comienza la investigación de las legumbres, que no eran algo propio exactamente de la cultura canadiense,
y se convirtió en líder mundial en legumbres. Así que efectivamente una comunidad de científicos, agricultores y políticos que analiza un problema, lo encara y le da perseverancia, muy probablemente va a encontrar soluciones. Gracias, Alfredo. Gracias, Mariano. Bueno, muy bien, señores. Le damos el cierre a Alfredo de esta noche tan especial, donde creo que el abanico fue bastante amplio y Alfredo nos presentó muchos temas que nos dejó pensando. Alfredo, unas palabras finales. Sí, este concepto de que la oportunidad no sea el milagro, ¿no? Las oportunidades, convertirlas en hechos concretos, en que esté planificado. Mariano habla, a mí me gusta planificar, y el Estado puede ayudar a planificar, no todo a controlar y a dirigir, pero puede ser un planificador de la macro. Pero el rol del público y del privado articulado, y también lo decía, creo que fue Pedro, la subsidiariedad, ¿no? Bueno, dejemos que el privado pueda hacer lo que es mejor, o lo que es muy capaz de hacerlo de forma virtuosa, y que todo esto, y de nuevo, con el compromiso que tienen ustedes y que yo también tengo con quienes ciudadanas y políticas, aporte al desarrollo. Porque la verdad es que esto es dignificar por el trabajo, producir alimentos, ¿sí? Transformar, y de nuevo, si todo esto tiene conocimiento de base científica de la universidad pública, del sector público, es un círculo virtuoso fantástico. Y por eso digo, no sería un milagro, no sería, bueno, se nos dio, no, tiene que estar planificado y en poco tiempo los resultados aparecen. Y bueno, muchas gracias, realmente muy, muy cómodo. Veo a gente conocida. Gracias, Javier, por la organización, y gracias a los que escucharon atentamente. Gracias, Alfredo. Siempre muy proactivo en la actividad privada, y ojalá te pique un poquito más el bichito de estar en la actividad pública, a ver si sembramos estas ideas desde las esferas gubernamentales. Le agradecemos a todos esta reunión, le damos un fuerte aplauso a Alfredo. ¡Bravo! ¡Bravo, Alfredo! Y nos despedimos por esta noche. Nos encontraremos en los jueves de Antropoceno, pero sepan que el lunes que viene tenemos una edición especial con Malamud, el lunes por la mañana. Un abrazo grande y nos encontramos dentro de menos de 7 días aquí en Antropoceno. Buenas noches.